Bueno, señores, muy buenas tardes con los presentes. Damos inicio a la clase de hidráulica y neumática. Como es su conocimiento, hemos venido revisando lo que son el mantenimiento. El día de hoy vamos a revisar lo que son el mantenimiento de equipos auxiliares que se encuentran en un sistema neumático. Para ello, pues les voy a proyectar las diapositivas. Entonces sería el mantenimiento de sistemas auxiliares, lo que vamos a ver el día de hoy. Mantenimiento de equipos auxiliares. Entonces, entre equipos de auxiliares tenemos nosotros el mantenimiento para filtros, reguladores de presión, lubricadores, mantenimiento preventivo y correctivo de todos estos. Tanque de almacenamiento, tenemos recipiente, indicadores, válvulas, igual en este también entra un mantenimiento preventivo y correctivo. El intercambiador de calor, recuerde que al momento de nosotros estar haciendo una compresión con el aire, pues siempre tiende esto a, por la alta presión, pues tiende a subir la temperatura. Por ende, pues también debemos intercambiadores de calor. Entonces, pues tenemos posten, friador, mantenimiento preventivo y correctivo de este mismo. Luego tenemos la red de tuberías. Aquí tenemos tuberías, accesorios, drenajes, manómetros y también estos pues tienen su respectivo mantenimiento preventivo y correctivo. Entonces todo esto lo que hemos estado hablando son equipos auxiliares que nos ayudan eh, de alguna manera pues como el tanque a acumular todo lo que son el aire comprimido. Este tiene válvulas, tiene indicadores. El intercambiador de calor pues nos ayuda a reducir esas temperaturas. La red de tubería pues a llevar este aire comprimido. También debe tener aquí los drenajes, manómetros para nosotros poder identificar qué es lo que está pasando en este circuito y si la presión de trabajo es adecuada o algo está pasando. En el caso de que haya alguna obstrucción, pues nosotros con el manómetro podemos observar que la subida de presión va a ser excesiva. Entonces nos da por ahí un indicio de lo que puede estar pasando. Entonces la unidad de mantenimiento es una de las principales. Este está compuesto por filtro de partículas de baja eficiencia, un regulador con manómetro y lubricador. Su función principal es acondicionar el flujo de aire que pasa a través de él para su uso. Nosotros en la figura 5.1 vemos nosotros cómo eh, es la simbología de esta unidad de mantenimiento. Entonces en esta tenemos dos formas de representación. Tanto la primera como la segunda la hemos utilizado en las prácticas que hicimos de circuitos neumáticos. Entonces la unidad de mantenimiento consta, como nos dice, de un filtro de baja eficiencia. También viene un regulador con un manómetro y este también nos ayuda aquí a la lubricación de este aceite. Entonces los componentes: filtro de partículas, sirve para eliminar partículas contaminantes de equipos sólidos. El regulador de presión disminuye la presión de salida y la mantiene constante. Como puedes ver, esta parte de una válvula vista en el capítulo anterior, donde vimos cerca de estas válvulas. Luego tenemos el lubricador, dosifica una cantidad de aceite lubricante que se requiere para los equipos, actuadores y válvulas. Entonces, como ven, aparte de que estamos nosotros mandando aire comprimido, mandamos una pequeña dosificación o una cantidad de lubricante, que esta será utilizada tanto para lubricar lo que son las válvulas y también los actuadores. Entonces es indispensable que esta unidad de mantenimiento, primero, que el filtro esté en buenas condiciones. Segundo, que exista aceite lubricante. Y tercero, pues nos permite regular la presión de salida de este aire comprimido. Entonces aquí tenemos la unidad de mantenimiento. Como vemos, aquí tenemos el filtro. Tenemos un manómetro para que nos identifique la presión de salida. Y otro elemento tenemos... ¿Qué pasó aquí? No se ha cargado todo el documento. Veamos si se carga.
Ahí ya se cargó ya. Luego tenemos el tanque de almacenamiento, también conocido como acumulador o depósito. Sirve para estabilizar el suministro de aire comprimido, ya que este también nos sirve para o nos compensa las oscilaciones de la presión en la red de las tuberías. Entonces nosotros al momento que estamos comprimiendo en este tanque pues se almacena y hacemos que todo este aire comprimido pues esté en una presión adecuada. ¿Para qué? Para que se pueda salir a las tuberías. Los tanques pueden ser verticales u horizontales, dependiendo también de la capacidad y del tipo de industrias. Los que nosotros más hemos visto son los horizontales. Los verticales son ya poco más grandes, están utilizados en lo que es la parte de la industria, también en concesionarios. Tenemos el recipiente, entonces es donde se almacena el aire comprimido. El tamaño del tanque está en función del consumo del aire comprimido y la potencia del compresor. Siempre debe estar instalado en lugares con buena ventilación, de ser posible al aire libre. Aire libre casi no se los tiene bajo techo, pero sí se recomienda que tenga una buena ventilación. Entre las válvulas tenemos la válvula limitadora de presión, válvula de cierre, válvula de vaciador de agua, o también conocida válvula de purga. La válvula limitadora de presión, este tipo de válvula ya hablamos en el capítulo anterior. Es una válvula que nos ayuda a regular la presión que nosotros queremos que salga o con la que queremos que trabaje un sistema. La válvula de cierre permite el paso hacia la red de alimentación. Esta válvula está a la salida de las cañerías. Nosotros es una válvula que la podemos cerrar y ya cuando queremos que funcione el sistema, digamos, abrimos esta válvula y ya vamos a encontrar que tenemos el aire comprimido en todo el sistema. La válvula de vaciadora de agua, debido a la gran superficie de los tanques, funciona como un enfriador y hace que se condense agua en su interior. Esta válvula nos permite drenar el agua que se condensa y así eliminar la humedad del aire. Aquí les dije yo que nosotros trabajamos con el principio de lo que es de las densidades, y como el agua es más densa, pues y como tiende ya a comprimirse y ya lo que está como humedad, como vapor, pues ya se hace agua, ya se hace líquido. Entonces se posa, digamos, en el interior del tanque, en la parte más baja. Entonces ahí es donde nosotros vamos a encontrar esta válvula de drenado, y lo que hacemos es drenar cada cierto tiempo para botar ese agua que se está quedando ahí. Nosotros debemos tener en cuenta que no necesitamos un aire que sea sucio o que tenga humedad, ya que este proporciona, digamos, o este tiende a oxidar las partes metálicas, tanto de lo que son los actuadores como son las válvulas. Entonces nosotros no queremos que esto pase, porque este óxido lo que hace es reducir radicalmente la vida útil de estos sistemas. Otra parte son los manómetros. Es un elemento que nos informa la presión a la que se encuentra el aire dentro del tanque. Se debe tener cuidado de no alcanzar niveles altos, pues el aire ejerce mayor fuerza sobre las paredes del tanque y este puede llegar hasta reventar el tanque. Nosotros, digamos, también estos compresores tienen un sistema de seguridad. ¿Qué pasa con el sistema de seguridad? Cuando ya tiene suficientemente aire cargado, este sistema lo que hace es apagar, que el compresor no siga funcionando. Entonces llega hasta una presión preestablecida por el fabricante y automáticamente se apaga. Y este va a bajar cuando esté a menos de 10, pues nuevamente se va a activar este compresor para que continúe comprimiendo el aire y a nosotros no nos falte, no nos deje sin abastecimiento de aire comprimido. Entonces tenemos también el sistema de purga y de condensado. Entonces aquí tenemos en este sistema tenemos un termómetro. Este elemento nos informa de la temperatura interna del tanque, que de almacenamiento se debe tener cuidado de no alcanzar niveles altos, pues el aire podrá expandirse y reventará el tanque. Nuevamente estamos hablando de reventar el tanque. La base
sirve para el soporte del tanque y absorbe las vibraciones que éstas pudieran tener. Como ven, el tanque es uno de los elementos principales que nos sirve para almacenar, para separar también la humedad del agua y también para evitar las vibraciones de este aire comprimido. Tenemos un intercambiador de calor, también conocido como enfriador. Este elemento es exclusivo de los compresores de múltiples etapas. Este puede ser de enfriado por aire o por agua, dependiendo del tamaño y de la central de compresión. El objetivo de este proceso es eliminar el calor suministrado por el aire durante la etapa de compresión y así reducir la inestabilidad para nuevamente comprimir y así tener relaciones de compresiones mayores. Entonces, en este es digamos, un compresor de dos etapas. En la primera etapa comprime el aire hasta un cierto nivel y pasa por este enfriador y en su segunda etapa lo comprime aún más. Entonces este aire comprimido primero pasa por una fase de enfriado y luego nuevamente lo comprimen. Con esto estamos nosotros garantizando mayores presiones de trabajo. Entonces dice, es un enfriador por aire. La sección se comunica con dos cámaras de compresión de tener un área grande para disipar el calor y además debe estar bien al aire libre, digamos. Para lograr esto, que esos compresores pequeños se utilizan aletas de disipación. Estas aletas de disipación pues son unas aleaciones de aluminio, ya que el aluminio es uno de los elementos que tiene mayor propiedades de disipación del calor. Enfriados por agua pues tienen camisas en los pistones y los conductos de comunicación en las cámaras están revestidos de conductos que pasan agua que absorbe el calor. Este más o menos es un ejemplo parecido al bloque motor que tenemos nosotros en nuestros vehículos. Entonces tiene conductos por donde va a pasar el agua y este al momento que va a pasar pues va absorbiendo el calor que se encuentre dentro del compresor y con esto puede hacer la fase de enfriado. Este proceso, digamos, es cíclico, ya que al momento que ingresa se calienta, va por un intercooler en el cual se enfría o un radiador y de ahí nuevamente ingresa. Lo que sí en este radiador lo que se quiere es que este esté al aire libre y permita pues la libre circulación del aire para que se disipe esa temperatura hacia el medio ambiente. Entonces aquí vemos nosotros un cilindro de dos etapas. Entonces en la primera etapa lo que hace es entre el aire lo comprime, pasa por el enfriador, entra a la segunda etapa lo comprime y sale hacia la tubería para que nosotros podamos ocupar ese aire. Tenemos un post enfriador. El objetivo de este es disminuir la temperatura del aire después de la etapa de compresión para formar condensados, es decir, pequeñas gotitas de agua dentro del aire. Y posteriormente, por un proceso de separación y eliminación de agua, en resumen se puede decir que este equipo sirve también para disminuir la cantidad de agua contenida en el aire. Esto implica pues que se instale algún medio para retirar el agua condensada. Por ejemplo, nos dice que hay separadores centrífugos. Existen diferentes tipos de post-enfriadores. Y como les digo, dependiendo de la industria, pues se tendrá que ir implementando estos enfriadores, post-enfriadores, estos métodos de separación centrífuga para tener un aire de mayor calidad. Entonces aquí tenemos nosotros el proceso de post-enfriamiento. Tenemos el separador, la unidad de refrigeración, tenemos el refrigerante y la máquina refrigeradora, tenemos la entrada de aire. Entonces vean cómo entra el aire, pasa por el separador, luego viene la unidad de refrigeración y viene luego a la salida del aire. El separador pues nos dice que es un separador centrífugo, entonces este nos ayuda a nosotros obtener un aire de mayor calidad. Luego tenemos las redes o tuberías. Por lo general en los talleres automotrices pues nosotros
tenemos unas cañerías de PVC o de polímero, plástico. Son resistentes a altas presiones y también pues nos ayudan a absorber lo que son las vibraciones. Existe una normativa para todo este tipo de utilización de estas cañerías, en las cuales deben tener un color específico, no es nada más de poner cualquier color, sino que esta normativa nosotros nos dice qué color debe tener estas tuberías y también sus especificaciones técnicas. Entonces, las redes de tuberías. Una red de tuberías es un conjunto de tubos fijos que parten desde el depósito y conducen el aire comprimido hasta las diferentes utilizaciones. Existen diferentes distribuciones de redes y tenemos otra en la figura 5.6, pues los tipos de redes. Pues las características de las redes abiertas y cerradas. Las redes cerradas pueden ser con o sin interconexión. Entonces aquí vemos una red abierta en la parte A y una red cerrada en la parte B. Pero tengo una pregunta. Diga. ¿Cómo sé cuál es la abierta y cuál es la cerrada? ¿Por qué? A ver, la abierta nosotros vamos a tener que siempre está funcionando. Es para un sistema que es así, que es cíclico, que está repitiendo varias veces el sistema. Es como la práctica que hicimos nosotros en el... A ver, más o menos, la red abierta es con lo que tenemos en los talleres. Entonces el aire en las cañerías, yo conecto mi conector rápido y ya tengo acceso al aire. Es una red abierta. Y una red cerrada, en cambio, es una red cíclica en la cual está repitiéndose un proceso constantemente. Es una red cerrada. Ah, ya, gracias. Estaba equivocándome con los conceptos. Entonces las tuberías se componen de varias líneas, una conocida como línea principal, luego las secundarias y las de servicio. La línea principal es una línea en la que sale el conjunto del compresor y equipos de preparación de aire. Se puede ser abierto o cerrada, debe ser flexible y posterior pues también se puede amplificarla. Se debe instalar con pendientes de un 3% para la evacuación del condensado. Las líneas secundarias son derivadas de la tubería principal, como conectores o la toma de utilización. Y las líneas de servicio son las que surten a los equipos neumáticos. En sus extremos tienen conectores rápidos y sobre ellas se ubica la unidad de mantenimiento. No debemos sobrepasar de 3 equipos de alimentación por una de estas tuberías. Entonces el diámetro de las tuberías no debe elegirse conforme a tubos existentes ni de acuerdo con cualquier regla empírica, sino que estos se definen de acuerdo según lo que nosotros necesitemos, según los requerimientos. Entre eso pues tenemos el caudal, la longitud, pérdida de presión admisible, presión de servicio y si es que no existiera estrangulamientos. Para el cálculo de tubería, nosotros a manera de información, pues tenemos otros diferentes materiales para esto. Tenemos de cobre, tubos de láminas negras, de latón, tubos galvanizados y plásticos. Los plásticos son los más utilizados en lo que es la parte automotriz. De ahí, dependiendo de los otros tipos de empresas y la presión que se maneje, estaremos trabajando con estos tipos de tubería pues de cobre, latón, galvanizado, lámina negra. Las tuberías pueden desarmarse fácilmente, ser resistentes a la corrosión y a un precio accesible. Si hablamos de tubos galvanizados, si es más costoso, lo más optable o lo más óptimo, lo que se ha visto es pues el plástico, es decir, tiene gran resistencia hacia la oxidación. Las tuberías que se deben o que se ponen, digamos que ya no se va a cambiar, sí tienen que tener las uniones soldadas, no roscadas, porque se presume que son
cañerías que van a estar ahí hasta que cumplan su vida útil. Entre los accesorios, los accesorios que deben llevar la unidad neumática o el circuito neumático son filtros, racores de tubos de acero o cobre, racores para tubos flexibles y acoplamientos. Entonces los filtros suministran el aire libre de contaminantes a los diferentes puntos de aplicación. Los tipos de estos son filtros de partículas, coalescentes y filtros de vapores. También debe tener racores para tubos de acero y de cobre. Aquí racores de anillo constante, racores con anillo de sujeción para tubos de acero y cobre, y racores con bordes recalcados. Racores para tubos flexibles, tenemos boquilla de tuerca de racor, boquilla y racor rápido para tubos flexibles en plástico, y el racor CS. Los acoplamientos, uno de los acoplamientos que nosotros más lo conocemos, pues es un acoplamiento rápido, uno de los más utilizados en la parte automotriz. Este permite que conectemos equipos a la red neumática de forma rápida, y pueden ser con rosca rápida para mangueras de plástico, boquilla para mangueras de goma y acoplamiento roscado. Nosotros conocemos son los acoples rápidos. Los drenes o válvulas de drenaje automático se sitúan en sitios donde exista la necesidad de desarrollar condensados, como son separadores centrífugos, drenes, tanques, entre otros. Su función consiste en abrirse cada cierto tiempo para eliminar el condensado, desalojando al exterior. Los diferentes tipos de válvulas tenemos: válvulas de drenaje automático mecánico, válvulas de drenaje automático flotador, válvulas de drenaje automático electrónico. Entonces son los tipos de drenajes, los cuales nos ayudan pues que cada cierto tiempo se abran para enviar toda esa agua que está internamente. Esa agua nos referimos al condensado. Recuerden que en el aire hay humedad, y esta humedad pues no es perjudicial para nuestros circuitos. Otro elemento son los manómetros. Los manómetros son elementos que nos ayudan, digamos, a monitorear la presión de un sistema neumático. Normalmente se utilizan de tipo Bourdon, o también llamados carátulas. Los manómetros deben estar situados en los equipos, ya que no es práctico saber, digamos, es práctico saber a qué presión está. No, supongamos nosotros no sabemos a qué presión se encuentra nuestro circuito, eso no es ideal. Es decir, que debemos estar situados estos deben estar situados a la salida del compresor y en las utilizaciones. Debido a la presión que se compone el aire comprimido, en ellos han de tener una capacidad superior a la usada en los equipos robustos. Digamos, si nosotros estamos trabajando con un compresor que te entrega unas... ¿Cuánto decimos? Bueno, entrega unos 20 HP de presión, si no me equivoco. Hablamos de bares. Estamos hablando de unos 500 bares. Entonces no vamos a poner nosotros que un manómetro que llegue a los 500 bares. No, nosotros tenemos que trabajar con uno que soporte más. ¿Por qué se hace esto? Es como, ¿cómo se llama esto? Como un factor de seguridad. En el caso de que haya una sobrepresión, imagínense que si estoy con 500 bares y hay una obstrucción en el sistema y me sube a 600, entonces el manómetro no me va a indicar que se está habiendo una sobrepresión. ¿Por qué? Porque ya llegó a los 500, de ahí se queda su medidor, no nos da mayor información. Entonces, por ende, por factor de seguridad, se debe ocupar manómetros que tengan mayor capacidad. Para el diagnóstico, pues, de estos equipos auxiliares se utiliza dentro de los sistemas neumáticos. Como ya saben, un diagnóstico se basa en la eficiencia, digamos, de las diferentes partes de estas. Entonces, primero, para el diagnóstico nosotros tenemos que revisar lo que es la unidad de mantenimiento. En la unidad de mantenimiento, pues los primeros síntomas es una caída de presión. Es el diagnóstico, una caída de presión. Los síntomas: los actuadores no entregan la potencia requerida. La causa: regulador de presión desajustada, fugas de conexión,
Los síntomas: tenemos óxidos en el vástago o en o los émbolos oxidados. Entonces el diagnóstico es una corrosión en los cilindros. Entonces aquí, ¿qué pasa? El lubricador no proporciona el aceite necesario, el filtro permite el paso de humedad. Otro síntoma: mal funcionamiento de los actuadores. El diagnóstico: desgaste indeseable debido a las partículas. Entonces las causas: filtro permite el paso de las partículas. Entonces todas estas fallas que estamos ahorita revisando es en la unidad de mantenimiento, en fallas de estos. Nosotros debemos controlar que exista una correcta lubricación, que exista o que el filtro esté en óptimas condiciones. Recuerde que el filtro también tiene su vida útil y si nosotros no lo cambiamos, este filtro va a dejar de funcionar. No es que se va a tapar, no va a dejar pasar el aire. Simplemente ya no purifica el aire y el aire pasa con impurezas al sistema. Y estas impurezas actúan como lijas dentro de las válvulas y de los cilindros neumáticos. Y si estas actúan como lijas, pues nos están reduciendo drásticamente la vida útil de estos. Dame un momentito. Ya. Luego tenemos el tanque de almacenamiento. Para corroborar la lectura de los instrumentos de medición se puede utilizar un manómetro o un termómetro extra. Así como observamos las fallas que deben detectarse, y estas también afectan a los demás elementos de la red neumática. Entonces aquí tenemos los síntomas. El manómetro marca una presión baja. Un diagnóstico: pérdida de presión. La causa: fugas en las paredes del tanque, fugas en las conexiones del tanque, disminución de la temperatura del lugar. Entonces, como nos damos cuenta, existe una relación directamente proporcional con la temperatura del lugar. Y también podríamos ver que por una sobrepresión, pues el tanque se fisuró. Entonces aquí también vamos a tener fugas y vamos a tener una presión baja porque el tanque está fisurado y está escapando esta presión. Y cuando el manómetro marca una presión alta, el diagnóstico es un aumento de presión. Esto es debido al aumento de la temperatura del lugar y la válvula de escape no funciona correctamente. Recuerde que si hay una sobrepresión, pues debe haber una válvula de escape, la cual permita que evacuar ese excedente de presión. Pero si la válvula de escape está tapada, pues aquí no vamos a tener una reducción de presión porque no vamos a tener por dónde fugue este aire o esta sobrepresión que existe en el sistema. El intercambiador de calor, pues también es muy importante hacerle un mantenimiento, ya que este nos ayuda en los compresores de 2 etapas que nos decían. Este nos ayuda a que disminuya la temperatura y poder hacer la segunda etapa. ¿Para qué? Para que se comprima aún más este aire y nos dé mayores presiones. Entonces, como síntomas, el aire sigue conteniendo humedad. También este intercambiador de calor también nos ayuda, pues, a que como está comprimiéndolo nuevamente, pues a que salga la humedad. Entonces dice, el aire sigue conteniendo humedad después de pasar por el post-enfriador. No enfría el fluido de trabajo. Entonces las causas: del refrigerante no circula correctamente, el sistema de refrigeración está fallando. Entonces son las posibles fallas. Ya, sigamos. También debemos nosotros ser muy minuciosos y hacer un mantenimiento. Aquí lo que sí tenemos que ser un poco observadores y también saber escuchar, porque muchas veces sí se escucha más o menos un sonido característico cuando está fugando el aire. Entonces siempre que se sospecha alguna avería en la red de tuberías, se debe inspeccionar cuidadosamente aquellas partes donde están pegados a los muros y verificar que no existan alguna fuente de corrosión cerca de la red que llega a deteriorarse. Por ende, pues hoy en día lo más conveniente pues es utilizar tuberías, digamos, de PVC o de plástico,
ya que estas pues no tienden a oxidarse. Entonces, si tenemos otro tipo de tuberías, nosotros tendremos primero un síntoma: corrosión en los elementos internos de las válvulas y actuadores. Diagnóstico: humedad en el aire. Causas: el filtro del mantenimiento permite el paso del agua. Otro es silbido o corriente de aire proveniente de las conexiones, pérdida de presión. Entonces, fugas en conexiones, tubos picados o rotos, los acoplamientos no cierran correctamente, los racores también tienen fugas, las uniones están deterioradas. Lo que sí nos decían, que en las uniones tratemos de ponerlas con teflón, que esta nos ayuda a evitar que haya pérdidas. Desgastes en los elementos internos de las válvulas y actuadores. Un diagnóstico es aire con polvo. Entonces el filtro de partículas no está realizando su funcionamiento. En esto pues debemos cambiar ese filtro. Humedad en el aire, acumulación de condensado. No se ha purgado la válvula de drenado. Falla en la válvula de drenado automática. Entonces aquí nosotros debemos tener en cuenta que hay dos válvulas en estos sistemas, dos válvulas de drenado. Una que es automática y otra que es manual. Entonces, una vez cuando falle el drenado automático, pues tenemos nuestra válvula manual para nosotros hacer el drenado. Mantenimiento preventivo. Al igual que los demás elementos que hemos estudiado, estos equipos deben ser supervisados periódicamente y efectuar operaciones recomendadas por cada equipo del fabricante. Entonces aquí tenemos la unidad de mantenimiento. Es un elemento que regula el flujo de aire de entrada a la distribución del sistema neumático, por lo que debemos nosotros tener cuidado de esta presión de aire que es necesaria para un buen funcionamiento de actuadores y válvulas, y para que esas válvulas no se sobrepasen la presión límite que soporta este elemento. Entonces esta unidad de mantenimiento sí es una de las fundamentales que sí necesita prioridad en el mantenimiento, ya que de esto depende, pues, primero, la purificación del aire, segundo, la lubricación, y tercero, el dosado del aire o la cantidad de aire que nosotros debemos mandar para que funcionen correctamente tanto las válvulas como los actuadores, porque si mandamos una sobrepresión, imagínense, vamos a dañar un actuador con una sobrepresión, o vamos a disminuir la vida útil, ya que este va a salir bruscamente y va a entrar bruscamente. Entonces, partes a revisar: primero, el filtro. ¿Qué acciones se debe hacer? Limpiar el filtro con agua jabonosa, limpiar el vaso del depósito y los conductos del cuerpo, revisar las juntas y reemplazar por otra nueva en caso de ser necesario. El regulador de presión: comprobar el ajuste de la presión de operación, verificar que no existan fugas en las conexiones. Y luego el lubricador: ajustar y verificar el tornillo de dosificación, mantener el nivel de aceite de purga, sedimentos y condensados. Esto es lo que debemos hacer para nosotros un mantenimiento preventivo. El tanque es otro de los elementos, el cual nos ayuda a almacenar y nos permite pues tener una presión constante en todo el sistema. ¿Qué parte se debe revisar? Primero, los termómetros. Revisar la temperatura que se encuentra dentro de los límites que soporte el tanque. La válvula de cierre: revisar de que no se encuentre obstruida o atascada. Lubricar periódicamente las perillas de mando. Válvula de seguridad: revisar que no se encuentre obstruida o atascada. El recipiente: verificar que no existan fugas en las uniones soldadas. El manómetro: revisar que la presión se encuentre dentro de los límites soportados por el tanque. Sistema de purga o válvula de vacío: drenar el condensado del tanque, limpiar los residuos del condensado y partículas. En la base: revisar el correcto drenaje. En el intercambiador de calor, ¿qué es lo que vamos a revisar? El interenfriador. ¿Qué debemos verificar? Que esté libre de flujo de refrigerante. Las camisas y aletas visadoras de calor deben estar libres y lejos de fuentes externas de calor. En el caso de enfriamiento por agua, revisar el buen funcionamiento de la bomba del refrigerante, verificar que no existan fugas en todo el sistema. En el del aire, pues lo que nos dice aquí, estas aletas, pues debemos que estén al aire libre.
que corre el aire por ellas. No debemos nosotros poner en un lugar donde no corre el aire porque no estarían cumpliendo con su objetivo. En el post enfriador, verificar el flujo del aire, verificar que el aire de flujo del refrigerante, revisar el buen funcionamiento de la bomba del refrigerante, verificar que no existan fugas en todo el sistema, revisar el correcto funcionamiento del secador y revisar la válvula de eliminación de condensado, que esta no esté obstruida. Entonces, estas tres partes que hemos visto hasta el momento sí son muy esenciales. La prioritaria pues es la unidad de mantenimiento, que esta nos permite, digamos, una presión ideal, una correcta lubricación y la purificación del aire. Luego viene la parte del tanque de almacenamiento, el que nos vamos a almacenar. También aquí tenemos que tener una válvula de drenada, tenemos que ver que esté funcionando correctamente, que no esté obstruida, igual que marque la presión correcta los manómetros, y la parte del intersecado que nos permite todavía aún más mejorar el aire, tener un aire de mayor calidad. Debemos ver que estos estén funcionando correctamente, ya que estos son los encargados de enfriar el aire que tenemos aquí. También hacer la parte de la condensación para que todavía sacar toda esa humedad que existe en el aire. La red de tuberías debemos nosotros inspeccionarlas, por lo cual es recomendable, y nos dice, la mayoría de mantenimientos preventivos para las tuberías consisten en una inspección, por lo cual es recomendable utilizar jabonadura en las uniones para detectar fugas. Interesante. ¿Qué es lo que nosotros vamos a revisar primero? Las uniones. Realizar una inspección para detectar fugas en las uniones. También en las soldaduras, cuando soldadas, también en la parte soldada, también debemos ver que no hayan fugas. En los drenajes, revisar que los pobladores no estén tapados o que estas válvulas de drenaje no estén obstruidas. La tubería, pues siempre se debe realizar un chequeo con un estetoscopio industrial para detectar partículas o exceso de condensado. Debemos también revisar los soportes, verificar que no existan soportes flojos o que permitan cierta movilidad de la tubería, ya que esta ayuda a que haya vibraciones en el sistema, y estas vibraciones lo que ocasionan son que las tuberías se fisuren. En los accesorios, como son los racores y los filtros, pues en los racores verificar que su buen funcionamiento y que no hayan fugas. Utilizar los conectores adecuados. Un acople rápido, verificar que cierre completamente antes y después de usar. En los conectores roscados, no apretar excesivamente. En los filtros, pues debemos purgar los sedimentos condensados, limpiar el filtro con agua jabonosa, limpiar el vaso del depósito y los conductos del cuerpo, revisar las juntas y reemplazar por nuevas en el caso de ser necesario. Los manómetros, pues verificar que no existan fugas, que existe una presión ideal, entonces la presión no debe exceder los límites del manómetro. El mantenimiento correctivo es prácticamente la sustitución de alguno de esos elementos si ya cumplió su vida útil. Entre ellos tenemos el filtro. Un problema es que el aire tiene suciedad o que hay demasiada humedad. Entonces, en este caso, ¿qué debemos hacer? Sustituir o limpiar el filtro o cambiar por un repuesto. El regulador de presión, la presión de trabajo debe darnos que la presión de trabajo más adecuada. Esto debemos nosotros ajustar el tornillo de regulación, cambiar el capítulo de mantenimiento. Luego tenemos el lubricador. El aire no contiene aceite, debemos purgar el filtro y limpiar el lubricador. El aire contiene demasiado aceite, regular el tornillo de lubricación. El tanque de almacenamiento, pues si tiene fisuras, debemos cambiarlo. Eso sí, debemos nosotros hacer revisar la parte del termómetro. Debemos ver que no esté cuarteado, que no haya fisuras, y si está, pues reemplazarlo. La válvula de cierre debemos ver que no esté atascada, y si está atascada, pues limpiar con disolvente, y si no, pues debemos sustituir. La válvula de seguridad debemos ver que no esté atascada y que se active a una presión menor. ¿Qué pasa cuando se activa a una presión menor? Pues que el muelle ya perdió su brillo, entonces debemos sustituirla. Y si está atascado, limpiar con solvente. Y si el muelle ya perdió su brillo, pues cambiar el muelle interno. Y si no, pues lo más recomendable es cambiar a una válvula de seguridad nueva.
Otro problema es los recipientes, pueden tener fugas. Entonces vaciar el tanque y soldar en las uniones donde fuga. Se presenta corrosión, cambiarlo. En los manómetros, si no muestra la lectura, pues eliminar, si es que ver que no haya fugas. Y si es que no funciona mismo, reemplazarlo. En sistemas de purga o de vaciado, si este está atascado, pues debemos limpiar con un solvente. En la base del tanque, pues si presenta alguna oxidación, si está fisurado y hace que que este tanque se mueva o vibre, pues debemos nosotros primero apretar los tornillos de sujeción, si es que están flojos, si es que es una base fija, digamos. Y si está fisurado, pues cambiar los anclajes. En el intercambiador de calor, primero debemos ver los problemas son agua, el agua no circula, el agua tiene una recirculación no refresca. Entonces en el intercambiador, pues como es un sistema de refrigeración, primero debemos asegurar que no existen obstrucciones y revisar la bomba de agua. Después tenemos que revisar el intercambiador de calor y el agua, que tenemos que ver que esté recirculando. Lo que más se va en esto son la bomba de agua. Entonces al momento que la bomba no esté funcionando, el agua no va a estar circulando y no va a cumplir su misión, que es la de disipar el calor. El post enfriado, pues no se enfría el aire, no elimina el agua condensada, y debemos revisar lo que es la refrigeración y revisar también la válvula de drenado del secador. En las tuberías, pues lo que siempre va a haber es fugas. Lo que debemos revisar siempre es las uniones. ¿Qué acción se debe hacer? Debemos nosotros revisar las uniones, utilizar selladores y cambiar el conector en el caso de que fueran uniones pernadas. Debemos revisar los drenes cuando estén atascados, limpiar con solvente. Cuando las tuberías estén con corrosión, cambiar el tubo. Cuando soportes estén flojos, debemos reapretar estos soportes, o si no, pues cambiarlos. Y si están demasiado apretados, pues debemos aflojarlos para que permita la movilidad del aire en el tubo. En los accesorios debemos ver si hay fugas de aire o si el aire no fluye. Si hay fugas de aire, pues cambiar los empaques. Debemos también cambiar los acoples rápidos, los muelles, porque eso también por el uso y el abuso también se desgastan. El aire no fluye, pues verificar que estas válvulas, la válvula de paso esté abierta, eliminar elementos que obstruyan la salida del aire y limpiar con solución disolvente o solventes. Los filtros, pues debemos limpiar los filtros o cambiar por el repuesto. Los manómetros, debemos primero ver que no haya fugas y luego, si es que no marcan, pues cambiarlos. Una pregunta. Diga. ¿A los manómetros también se le da mantenimiento o no? No se les da mantenimiento a los manómetros, esos tienen su vida útil. Lo más recomendable es cambiarlos. Luego que nosotros hagamos un mantenimiento preventivo, digamos, primero debemos nosotros dejar que el suministro de aire esté circulando por el sistema. Con esto nosotros nos ayuda, pues va a haber las fugas, pues siempre se les localiza pues por el sonido. Siempre va a haber como un silbido donde hay las fugas. Luego de identificar dónde están las fugas, pues cortemos el suministro de aire. Una vez que hayamos nosotros cortado el suministro de aire, procedemos a reemplazar cada una de estas partes que están deterioradas. En el caso de tuberías, si son el filtro, también cortemos el suministro de aire que no esté funcionando este equipo. Luego acá hacemos el cambio de accesorios, manómetros, tuberías, lo que sea, pero sin que haya aire en el sistema. Entonces, antes de comenzar la instalación de la red de aire comprimido, debemos verificar, junto con el plano de la planta, la ubicación centrada del compresor y acondicionamiento del aire, además de los puntos de demanda de aire, así como el consumo y presión requerida que sean correctos. Para la instalación de red se hacen las siguientes recomendaciones. Primero, procurar que las tuberías sean lo más rectas posibles, con el fin de disminuir la longitud de las tuberías. Números de codos y dobleces, debemos tener conexiones en T y cambio de sección, ya que todos estos aumentan las pérdidas de presión en el sistema. Entre mayor codos, tuberías y T tengamos, vamos nosotros a perder
la eficiencia, vamos a disminuir la eficiencia de esta máquina. Las tuberías deben ser instaladas aéreamente, pueden sostenerse en el techo, en muros, con el fin de facilitar la instalación de accesorios, drenes. No es recomendable reutilizar tuberías enterradas, ya que no es prácticamente imposible darle mantenimiento, ya que es imposible darle mantenimiento, impide el desalojo del condensado y en caso de necesitar reparación se debe romper el piso, lo cual se traduce a tiempo y gasto. No debe estar en contacto con instalaciones eléctricas. Siempre debe proporcionar cierta libertad a la red para las tuberías que ésta se expanda. Antes de instalar en exteriores o realizar ampliaciones de la red, debe verificar que los diámetros de la tubería soporten el caudal. Para las pruebas, primero realizar un reconocimiento de las instalaciones, que todo esté en su lugar, que estén con el apriete adecuado, que estén sustituidas las partes defectuosas. Luego vamos a verificar que no haya personas cerca. Eso sí debemos nosotros tener cuidado, porque en el caso de que algo esté flojo, estamos trabajando con aire comprimido y este puede hacer que este elemento que esté flojo pues salga volando, lo que puede ocasionar que si una persona está cerca pues que esta sea golpeada con este elemento, y aquí sí vamos a tener un accidente. Verificar la línea que se encuentre con un escape adecuado. Revisemos todos los escapes en esta parte. Si los escapes están bien, pues debemos nosotros ya ir suministrando el aire de forma gradual hasta que llegue a la presión ideal de trabajo. De ahí, cuando ya tenemos con la presión ideal de trabajo, que vayamos soltando gradualmente, podemos nosotros ir escuchando que no existan fugas. Si ya no existen fugas, llegamos a la presión ideal de trabajo, pues ya corroboramos que con los manómetros, digamos que hay una presión ideal de trabajo, ya pues ya podemos poner a funcionar este circuito sin ningún problema. Entonces hasta aquí, señores, lo que es la clase de hidráulica y neumática, con el tema pues de lo que son los sistemas auxiliares o elementos auxiliares para un sistema neumático. Entonces, recuerden que todo lo que es el circuito neumático debe tener un mantenimiento. Hasta ahí, señores, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Listo, señores, si no hay dudas, pues damos por terminado la clase de hidráulica y neumática.